todos y a todas, muchísimas gracias por acercaros esta tarde o continuar de ruta por el festival. Mi nombre es Conchi Cejudo, Alberto Fernández. Y bueno, venimos a presentaros un podcast que yo creo que para mí es muy especial, pero seguramente para Televisión Española también, porque que un medio público se atreva con un tema que durante tantísimo tiempo ha sido tabú y ha sido como muy difícil hablar abiertamente de suicidio, pues yo creo que es un orgullo, ¿no?, de Televisión Pública, y que RTV Play haya apostado por este proyecto nos encanta. Este es un proyecto transmedia, hoy venimos a presentaros la parte de podcast. Es un podcast de 3 episodios que, bueno, complementa muy bien al proyecto audiovisual, yo creo, Alberto, ¿no? Ahora nos contarás, porque de alguna manera deja el espacio que necesitaban los jóvenes, los menores de edad, para poder tener un lugar donde contar qué les está pasando, ¿no? Yo creo que si una cosa hemos aprendido en este proyecto es que necesitábamos escuchar y acompañar muy bien esas voces de menores con personas que nos explicaran qué es lo que les estaba pasando, ¿no? Que eso tenía nombre y que además tenía soluciones. Y estamos muy contentos porque se estrena hoy en la plataforma y además vamos a poder compartir con vosotros y con vosotras este primer capítulo. Gracias por venir, porque entendemos que es un contenido difícil, así que también os consideramos valientes, ¿no?, por estar aquí y querer escuchar. Pues sí, yo creo que vamos a escucharlo y comentamos, porque creo que es un contenido que se te agarra un poco, ¿no? Y te deja un poco el nudo a la garganta, pero te da mucho que pensar, y la forma en que Conchi y su equipo han engarzado todas esas voces para dar un relato auténtico, distinto al audiovisual en este podcast es tremendo, y creo que es un documento que tiene muchísimo recorrido y que se debería escuchar en muchos centros públicos, ¿no? Así que vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Lo que van a escuchar a continuación contiene testimonios muy duros. Los jóvenes que hablan en este podcast han pasado por experiencias dolorosas, pero con palabras, ayuda y tiempo las han superado. Estoy gritando. ¿No lo oyes? Mi alma está gritando, atrapada en un cuerpo que no le pertenece, el cual aborrece y no encuentra paz. Sí que llegué a un punto de decir, es que no me importaría si me pasa algo, no me importaría. Estoy tan cansado de todo, tan cansado mentalmente, estoy tan agotado de las situaciones que se están repitiendo constantemente en mi vida que ya, por favor, que me pase algo. Pide a gritos escapar, huir, correr, gritar, y nadie oye nada. Todos los oídos son sordos, y aquí parece no haber corazones rotos. ¿Pero no lo oyes? Yo estaba en un momento en el que es como que me daba bastante igual todo y todo el mundo. Entonces fue un momento en el que caí en una depresión bastante fuerte. Lo de que todo el mundo te odia y así. Y fue un proceso un poco duro. Este año tuve 2 intentos de suicidio. Auxilio, ayuda es lo que pide, para descansar, para su luna abrazar, que ya no puede más y no lo entiendes. Iba andando, tenía que ir por un puente, era como un puente, pero debajo estaba la carretera general. Y como que en ese momento miré para abajo y dije yo, ¿qué pasaría si me tiro? Que corre, que huye y, como en círculos, vuelve al mismo lugar. Ya no puedo más. Poco a poco se apaga. Nadie nota nada y se hace oscuridad. Suicidio. El dolor invisible. Episodio 1. Dejar de sufrir. Cuando los
los seres humanos nos sentimos en peligro, se activa nuestro cerebro reptiliano. Es el más primitivo, el más animal, el que nos dice que emprendamos la huida si queremos sobrevivir. Eso es lo que sucede durante un secuestro emocional. Cuando alguien se sitúa al borde del precipicio, no quiere morir. Lo que quiere es acabar con su dolor. Llega un momento que el dolor es tan grande que no ves otra salida. Solo ven una puerta de salida y esa es la puerta de salida, que es dejar de vivir. Mercedes Cabanillas es psicoterapeuta y psicóloga de emergencias. No ven absolutamente nada más. Hay una persona que me lo describía muy bien y decía, solo veo túnel y lo único que veo al final del túnel es dejar de vivir. Literalmente no veo nada más. No veo ninguna otra alternativa y ni siquiera veo el resto de mi vida. No ven nada más. Y más en ese momento de la crisis suicida, literalmente no ven nada más. Cuando sufres no puedes pensar con claridad. Desaparecen las coordenadas del espacio y el tiempo. Eres incapaz de elaborar ideas sobre el futuro. Solo puedes pensar en que todo acabe. Lo que los pacientes quieren cuando cometen un suicidio no es matarse, es dejar de sentirse así. Pablo del Sol es psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Lo que pasa es que una conducta muy extrema al final acaba con el suicidio. Acabas cometiendo un suicidio para intentar aliviar eso, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Por eso, los recuerdos de ese momento, de ese día en el que alguien intenta acabar con su vida, incluso de esa semana, se diluyen. Te aseguro que esas personas no son libres cuando deciden suicidarse. Víctor Pérez Solá es psiquiatra y director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona. Es una muerte que busca dejar de sufrir, no es una muerte decidida en libertad. Cuando somos adolescentes, cualquier estado emocional complejo puede desbordarnos. A nuestro cerebro todavía le queda mucho para desarrollarse. Y lo que pasa aquí y ahora parece lo único importante. Como que una semana antes, no me acuerdo de nada porque no sé qué pasó. Bueno, se dice que el cerebro los momentos más duros los elimina, así que... El suicidio es una realidad social compleja, dura, pero aunque queramos mirar hacia otro lado, cada año en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas mueren por suicidio. En España, hace tiempo que algunas voces nos alertan de esta epidemia silenciosa. Más de 4.000 personas deciden acabar con su vida en un año en España. Una epidemia silenciosa de el suicidio. Los intentos de suicidio y autolesión entre la población infantil y juvenil han aumentado un 250%. Los teléfonos de esta sala de atención al suicidio de Fundación ANAR suenan una vez cada 2 minutos. En la última década han atendido más de 9.000 casos. Los problemas de salud mental afectan y mucho a los jóvenes. El 20,8% de entre 10 y 19 años tiene algún problema de salud mental. Pacientes y profesionales reclaman más medios para luchar contra esta pandemia. La solución no es el suicidio, es buscar ayuda. Y siempre va a haber alguien que os escuche. En España mueren por suicidio 11 personas al día, una cada 2 horas y media. Y esto es solo la punta del iceberg. Una de esas personas tiene menos de 29 años. De hecho, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años por delante de los tumores. Yaiza, 19 años, Coslada. No ver la luz al final del túnel. O sea, verlo todo oscuro, todo negro, ver que no vas a salir del pozo nunca y que siempre vas a estar ahí abajo. Es inevitable cuando estás pasando por un mal momento pensar que te quieres quitar la vida para no seguir viviendo ese dolor tan intenso y acabar de la forma más rápida posible. Dayan, 14 años, Madrid. Al final yo creo que acto del suicidio no creo que sea algo egoísta. Siento que simplemente es algo, en mi caso fue para sentir libertad. Bea, 18 años, Palma de Mallorca. Porque cuando estás en ese momento no razonas, tú tienes tu idea, vas a por tu idea, no vas a razonar si está bien, si está mal. Tú simplemente tienes tu idea y te autoconvences de que es la salida y es el final del dolor, o sea, es la única solución. Alex, 18 años, Guadalajara. Las personas que nos intentamos quitar la vida realmente no es que nos queramos morir, es que queremos dejar de sufrir. Mis primeros pensamientos fueron de eso, de los 5 a 9 años,
porque fue de la época en la que me hicieron bullying por primera vez. Por cada persona que muere por suicidio, otras 20 lo intentan. Alex fue una de ellas. Y yo nunca he sido creyente ni nada por el estilo, pero me acuerdo de estar rezando, pidiendo que por favor me ayudasen a morirme, en plan o a Dios o a Jesucristo o a María, a la Virgen o a cualquier ser de luz que me pudiese ayudar a morirme, literal. El suicidio es multicausal. No llegas a una situación extrema porque sufras bullying o violencia sexual o estés en duelo por la pérdida de un ser querido. En realidad, es la mezcla de varios de estos factores de riesgo lo que puede generar una bomba de relojería que en algún momento explota. Soy Alex Moreno, soy un chico trans de 18 años, vivo en Guadalajara, España, y pues actualmente estoy estudiando. Hay factores sociodemográficos, como por ejemplo el lugar de residencia, vivir en una zona rural o pertenecer a una minoría sexual. Ya sabemos cómo es la gente y sobre todo con personas que se salen de la normativa, porque yo empecé saliendo del armario como boyera. Entre boyera y bisexual, ya sabes, todos estos líos de las sexualidades, que no te encuentras, tal, que si insultos de marimacho, de tal, no sé qué. Luego ya salí del armario como trans. Hay factores que tienen que ver con la salud, como tener depresión o sufrir algún trastorno de la alimentación. He llegado a pesarme 6 veces al día para cumplir unos objetivos que eran totalmente inalcanzables, pero bueno, era como de apuntar todas las comidas que hacía por calorías, de no superar las 500 calorías al día, de decir, bueno, pues si me salto hoy la comida no pasa nada. Si me sentía lleno, aunque hubiese comido literalmente media galleta, lo vomitaba también. Aunque no hubiese comido nada y tenía mal cuerpo, vomitaba hasta que mágicamente apareciese algo de comida, aunque obviamente no iba a aparecer nada. Hay factores económicos y hay factores familiares y sociales como la soledad. Siempre me he sexualizado muchísimo para encontrar un cariño, por mucho que fuese falso. Tenía un montón de aplicaciones para hablar con gente por internet y, por ejemplo, hablaba con un estadounidense y me decía, ay, sí, te quiero un montón, tal, no sé qué. Yo sabía que no era verdad, pero pesaba más todas esas palabras y pesaba más el decir, vale, pues me estoy sintiendo querido. Entonces, si me pedía nudes o me pedía cualquier cosa, pues yo lo hacía simplemente por el hecho de seguir teniendo ese amor, por muy falso que fuese. O sufrir algún tipo de adicción. Empecé a tener una relación bastante tóxica con drogas y alcohol. Y acabé, no sé si 1 o 2 veces en el hospital por mezclar sustancias. He podido llegar a fumarme porros de 1 gramo, o sea que son... Me quedaba atontado, pero bueno. O sea, también pues el alcohol. Yo he llegado a estar en el hospital varias veces por alcohol, de quedarme toda la noche con el suero enganchado. Alex, a sus 18 años, combina muchos factores de riesgo. A veces no está claro dónde empieza un problema y termina otro. Están entremezclados. En su caso, después de mucho sufrir, intentó quitarse la vida varias veces. Bueno, pues darle vueltas a la cabeza todo el rato, planearlo, decir... mi historial de Google estaba repleto de cosas que me podían causar diferentes, por ejemplo, ¿sabes? O sea, mi cabeza solo podía pensar en de qué forma me voy a matar y de qué forma va a ser lo más eficiente, lo menos dolorosa posible y ya está, solo podía pensar en eso. Y aunque sus seres queridos intentaron ayudarle, nada funcionó. Mis amigos dicen, Alex, no... O sea, ya me conocen y les preocupa que alguna vez sea la definitiva, ¿no? Mi madre, por ejemplo, la última vez, como ya estaba con muchas recaídas a nivel emocional, mi madre no me dejaba dormir solo, mi madre estaba todo el rato conmigo. Y fue justo una noche en la que mi madre decidió darme esa oportunidad para dormir solo y
Y fue cuando ahí dije, pues ya está. Entonces mi madre se siente impotente, se siente diciendo, he fallado como madre y como tenía que haber seguido ahí. Pero claro, o sea, mi madre no podía, yo se lo dije, mi madre no podía hacer nada, porque si no era en ese momento iba a ser en la comida, iba a ser en algún momento, ¿sabes? Eso ya estaba ahí. Alex convivía, y aún lo hace, con un dolor que regresaba a su mente y a su cuerpo una y otra vez. Su madre era en esos momentos su ancla. Un recuerdo duro que tengo es de estar en la cocina abrazando a mi madre y llorando completamente diciendo, mamá, es que me quiero morir. Entonces yo he tenido que hacer mucho trabajo y aún tengo que hacer mucho trabajo de perdonar ese niño interior que tengo, porque me tengo que decir a día de hoy todavía que yo no tenía culpa de nada, yo no tenía culpa de haber sido como he sido, sino que ha sido el exterior, han sido todas mis vivencias, todo lo que he aprendido, lo que me hizo ser como fui. Su cabeza generaba pensamientos en bucle. Yo estoy siempre o activo o durmiendo pues para no estar pensando. Tengo muchos pensamientos intrusivos. Entonces, aparte de todo el cansancio emocional que tengo, E intentaba huir de ellos. cuando me agobio muchísimo, me encanta coger a mi perro y al lado de mi casa, literalmente a 3 minutos, tengo así como un repechito y veo el atardecer y se ven unos atardeceres preciosos. Estoy allí escuchando música con mi perro y súper. Pero eso es una forma de evadirme guay. O dormir, que bueno, a lo mejor dices, bueno, pues no es tan sano, pero por lo menos no te estás metiendo una litrona de cerveza, ¿sabes? Mis otras no tan sanas son o fumar porros, que hace 6 meses que no lo hago. A veces, el camino más rápido que ha aprendido para aliviar su dolor es hacerse daño, autolesionarse. Era como que el dolor que yo sentía dentro lo podía trasladar al dolor fuera y dolía un poco menos. Era como una salida, era como un exteriorizar ese dolor, porque es mucho más fácil de llevar un dolor físico que un dolor emocional. Sabes cómo tratarlo, porque nadie te ha enseñado a tratar un dolor emocional, nunca nadie nos da pautas para gestionar emociones, ¿no? Uno de los grandes mitos sobre el suicidio es que quien piensa en él no avisa. Sin embargo, siempre hay señales y es posible detectarlas si las conocemos. Un aviso recurrente, sobre todo en adolescentes y jóvenes, son las autolesiones. No siempre derivan en suicidio, pero son un factor de riesgo. Anastasia, 17 años, Alcalá de Henares. Al final, quien se autolesiona lo hace, por una parte, para quitar ese sufrimiento y por otra parte, para que, por favor, alguien se dé cuenta. Nerea, 17 años. Entonces, pues, un día por la noche me clavé las uñas aquí en el hombro y fue como que sentí alivio, ¿sabes? Y dije yo, ostras. Y después, al llegar a casa y así, a lo mejor era un corte, 2 cortes, y salía feliz de la ducha. Y digo yo, ¡uy, qué felicidad!, ¿sabes? Como que no lo asociaba con algo malo. Lo asociaba con cosas buenas porque me hacía sentir mejor. Y pues así fue como fue a más. Al final se convirtió en rutina, como quien dice. Dayan, 14 años, Madrid. Yo, desde que soy bastante pequeño, he tenido conductas agresivas. Desde que soy bastante pequeño, me refiero cuando a lo mejor tenía 7 años. Poner nombre a lo que nos pasa, identificar nuestras emociones, es casi siempre el primer paso para pedir ayuda. Nunca supe del todo pedir ayuda. Es como que lo hago indirectamente. O sea, como que yo suelo muchas veces hacer bromas con mis problemas y demás. Y bueno, es algo que simplemente, o sea, hago bromas con mis problemas y demás. Entonces es como una manera de pedir ayuda, pero sin pedirla del todo. Yo nunca le diría a alguien que necesita ayuda porque siento que hay otras cosas más importantes.
La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad depende de cómo interpretamos lo que nos sucede y hay una manera de modificar cómo nos sentimos, cambiando los neurotransmisores y sustancias que nos hacen experimentar la felicidad y los buenos estados de ánimo. Me parece una tontería, básicamente porque decir, lo importante en la vida es ser feliz, aunque suene cursi. Edgar Cabanas es filósofo y escritor, autor del libro Happycracia. En él explica cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Nos bombardean con la idea de que la felicidad no solo es algo fácil de conseguir, relativamente fácil y que depende únicamente de uno mismo, sino que además es lo más importante, ¿no?, que uno puede hacer en su vida. ¿Qué hay más importante que ser feliz, ¿no? La idea de la felicidad como máxima es moderna y occidental, y solo en Estados Unidos genera $12 billones en libros de autoayuda. La ventaja es que es una definición que en principio es muy tentadora de asumir y de aceptar, porque simplemente lo que nos está diciendo es que la felicidad depende de cada cual, independientemente de sus circunstancias, ¿verdad? Y no todo está ni mucho menos siempre bajo nuestro control, es una cosa que hay que aceptar, ¿no? Sin embargo, esta idea enfatiza todo lo contrario y cuando surgen fricciones y problemas, el individuo sufre doblemente. Sufre por aquello de lo que está sufriendo y sufre por la sensación de sentirse culpable de no ser capaz de salir de ese sufrimiento. Se supone que es su responsabilidad, ¿no? En la sociedad de los libros de autoayuda, de las conferencias sobre el éxito, de los consejos para lograr la mejor versión de ti mismo, viven miles de jóvenes su adolescencia, una de las etapas emocionalmente más inestables de nuestra vida. Por favor, no volváis a decirle a vuestros hijos que queréis que sea feliz. O sea, no volváis a decirle eso nunca. Francisco Villar, psicólogo especializado en conducta suicida del Hospital Sant Joan de Déu. Que yo cuando viene un adolescente a verme, le digo que la adolescencia es una mierda. Y tenéis que ver la cara que se les queda. O sea, es como una especie como de alivio. O sea, fíjate que no es una intervención técnica ni nada. Es una intervención que tendría hasta dudosa moralidad, ¿eh? Porque decirle a una persona que está sufriendo que la adolescencia es una mierda es como, ¿pero qué quieres conseguir? Pero es que muchas veces liberarlo. Porque al final se la vas acumulando. Y dice, pero si es que me han dicho que estoy en el mejor momento de mi vida. Desde que comenzamos a tener consciencia, nuestros padres, en el colegio, en las redes sociales, nos machacan todo el tiempo con lo mismo. Tenemos que ser felices. Cuando yo hago un abuso de la distracción como elemento de gestión emocional, los estoy incapacitando para gestionar la emoción futura. De ahí que el mejor consejo que se puede dar a un padre cuando su hijo le diga «papá, me aburro» es «búscate la vida». Esa respuesta contrasta con las decenas de estímulos digitales a los que hoy tienen acceso niños, jóvenes y adolescentes. Algunos chicos nos hablan del aburrimiento, pero es que el aburrimiento es una fuente de creatividad. O sea, el aburrimiento es lo que te lleva a un libro. El aburrimiento es lo que lleva a un niño a hacer un esfuerzo intelectual de coger un palo y de repente transformar ese palo en su mente en una varita mágica, en una lanza, en una espada o en cualquier objeto. Pero eso requiere de un esfuerzo, ¿sí? De un esfuerzo que no hará si tiene una fuente de estimulación que sencillamente se lo da todo masticado, ¿sí? Acabará perdiendo los dientes. Lo que nos están hablando es de una fatiga, de un empacho. O sea, los chicos lo que están es empachados y colapsados en los receptores, porque están fatigados y sobresaturados de estimulación externa gratuita. Víctor Pérez Solá es psiquiatra y director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona. Os prometemos la felicidad, los padres somos bastante traidores ahí. Os prometemos la felicidad de jovencitos, pero la felicidad no os la podemos prometer porque tarde o temprano tendréis algún momento de desgracia, ¿no? Convivimos con la alegría y la diversión, pero también con la tristeza y la frustración. Y todo esto en lapsos de tiempo rapidísimos, a golpe de clic, de story, de un fotorrelato que es solo un brevísimo instante. El hecho de que tú te creas que el estado natural del ser humano es la alegría o la felicidad y no existe todo un arco de emociones con las que tienes que lidiar y para las que te tienes que preparar, es partir de una cojera a nivel emocional, ¿no? Natalia Cueto, profesora de educación secundaria. Probablemente emocionalmente sigamos siendo muy parecidos a los neandertales, aunque la velocidad de nuestro cerebro es muy superior, y estamos muy desacompasados porque nunca se vivió tan rápido ni con tanta urgencia como en la actualidad.
Alex ha aprendido a convivir con su dolor y a expresarlo. Estoy gritando. ¿No lo oyes? Mi alma está gritando, atrapada en un cuerpo que no le pertenece, el cual aborrece y no encuentra paz. La poesía le ayudó a sacarlo en forma de palabras y de versos, y la terapia a gestionarlo. Vengo aquí con un mensaje completamente motivacional porque después de mi último intento en el hospital y en el psiquiátrico sí que es cierto que yo seguía ahí con el run run, pero me he dado cuenta y gracias a mi terapeuta que yo no he salido del hospital como salí las otras veces pues bueno, he salido con realmente ganas de superación y decir, jope Alex, si es que realmente a ti te gusta vivir y hay cosas un montón que merecen la pena. Alex ha comprendido que tiene motivos para vivir. Hay algo ahí que no quiere que quiere que yo siga para adelante porque dice, a ver, no lo intentes más guapo que no lo vas a conseguir. Aprendo también a gestionar emociones porque si miro la primera vez y miro ahora, estoy en un sitio del camino completamente diferente. Soy una persona nueva y también me llevo poder estar cada vez más seguro de que esa salida no es la salida que quiero. Con terapia, amigos y un propósito nuevo, defender los derechos de las personas trans, ha conseguido ver la luz al final del túnel. Fue una experiencia que no me gustaría repetir, la verdad, pero desde la planta 5 se ven unos atardeceres preciosos. Si hay alguien en alguna situación complicada, le diría que se puede seguir avanzando, que se puede salir, que hay luz después del túnel, que no es un túnel infinito, que a lo mejor hay que un poco dejar de sobrepensar porque entonces es como, vale, no te escuches, pero date muchos abrazos y escucha a tus amigues. Si sientes un dolor invisible, habla con alguien. No te lo guardes, no te lo calles. Y si alguien se acerca a ti y necesita hablar, escúchale. A veces no necesitamos respuestas, solo respirar juntos. Suicidio, el dolor invisible. Un podcast original de RTV Audio en colaboración con Storylab. Bueno, os daba las gracias por haber venido a escuchar porque es difícil, ¿no, Alberto? Sí, la verdad que es difícil. Aunque bueno, con la voz de Toni se entra mejor quizá. Sí, vamos a hacer un poco los créditos. El hilo conductor, la narración la hace Toni Garrido, Ángela Ruiz es la encargada de hacer este guión que hemos cosido con mucho mimo, precisamente por la delicadeza que tenían estos testimonios. Celso Arenal es el diseñador de sonido y Gonzalo Ruiz, que está por aquí, el productor de todo este jaleo, que nos ha hecho mucha ilusión hacerlo. Me gustaría hablar un poquito, esto es un festival de podcast, así que bueno, yo la verdad es que vengo del mundo del audio, he trabajado muchísimos años en la radio, luego me he dedicado a hacer podcast en diferentes lugares y creo que este es uno de los retos más complejos que he tenido junto con otros contenidos que he hecho de memoria histórica, porque escuchar el dolor es profundamente complejo, primero para quien está grabando esos testimonios
y después por el respeto que tienes que tener a la hora de hilar ese contenido, ¿no? Y creo que aquí Celso, como diseñador de sonido, ha hecho un trabajo impecable porque sabíamos que no podía estar superproducido ni tenía que estar lleno de música, sino que realmente el objetivo era llegar un poco este milagro que hace el podcast, ¿no? Esta sensación de intimidad, de que tú decides ponerte unos auriculares, un gesto que hacemos jóvenes y adultos, porque queremos que alguien nos cuente una historia, ¿no? Y realmente el objetivo de este podcast era escuchar a estos chicos y poner su palabra y su testimonio en valor. ¿Cómo era de diferente el tipo de entrevista que hacíais para la serie documental de vídeo y para el podcast? Porque claro, el acercamiento hacia el testimonio y la forma en que, por ejemplo, este chico Alex se abre en este capítulo, en cierto sentido es diferente, por ejemplo, a la chica que aparece en el primer capítulo, ¿no?, de la serie documental, la manera que tiene de expresarse o la sensación como de proximidad también que tiene el testimonio en audio de la persona que intenta suicidarse. A mí me llama la atención que cambia mucho de escucharlo a verlo. Sí, incluso él, bueno, le llamábamos Alex el poeta porque en realidad él ha encontrado, ¿no?, en la poesía una manera de expresarse y nos parecía que eso tenía mucha potencia y por eso decidimos utilizar algunos de los extractos de sus poesías en las que narraba cómo él había vivido ese dolor para ilustrarlo. Cambia totalmente. Yo soy una fan absoluta y una gran defensora del audio precisamente por eso, ¿no?, porque vengo de vivir las dos experiencias. El audiovisual es maravilloso porque nos permite, bueno, pues de alguna manera ya no es sugerir, sino que ves directamente, ¿no?, el contexto de esa persona. En la docuserie que ya tenéis en RTV Play podéis ver los contextos, podéis ponerle cara a todas esas personas, pero en el audio nos podemos imaginar cómo es Alex, ¿no? Nos dice que es trans, que vive en un pueblo que se llama Guadalajara, que le gusta escribir poesía, nos habla de una quinta planta de un hospital en la que él ha estado ingresado. Nos habla de esos paseos que él va a ver cuando necesita de alguna manera despejarse. Y todo esto nos lo tenemos que imaginar, ¿no? Esto yo creo que es la magia del audio y que no solamente recibe finalmente quien decide ponerse esos auriculares y escuchar, sino también quien tiene la posibilidad de contar su testimonio delante de un micrófono, pero no es tan invasivo, ¿no? Tienes la sensación de que puedes expresar las emociones desde otro lugar. Al fin y al cabo es como si yo te lo estuviera contando ahora a ti, ¿no, Alberto? O a cualquiera de vosotros. La sensación es mucho menos invasiva y yo creo que es más fácil para quien tiene que relatar historias y pasajes de su vida tan complejos. De alguna manera yo creo que es mucho menos invasivo, ¿no? Y que esa es un poco la magia para mí que tiene el micrófono cuando pones delante a alguien a contarlo, ¿no? Yo he tenido otras experiencias, os decía, de memoria histórica, pero también entrevistar a muchos terroristas y es increíble porque no sé qué pasa, que de repente es como si te estuvieras tomando un café con alguien y es como te abre las puertas de su casa, pero de alguna manera también te abre las puertas de su corazón, que puede parecer muy cursi, pero en estas historias ha sido clave que alguien nos hable de sus emociones. Si os dais cuenta, todo el tiempo Alex, que es el hilo conductor de este primer capítulo, nos habla de emociones, gritar, escuchar. Bueno, imaginaos, ¿no?, lo que supone para él, ¿no?, esta valentía de dar testimonio. Además, él cuenta muy bien, ¿no?, ese proceso como degenerativo que lleva, ¿no?, al intento del suicidio, ¿no?, de las autolesiones a las adicciones, pasando ya, y todo como una manifestación de ese dolor invisible, ¿no?, que da título a la serie documental, ¿no?, que intenta compensar de alguna manera y que al final le lleva a esa situación, ¿no? Y la verdad que lo cuenta muy bien en este primer capítulo. Yo recuerdo cuando decidimos ponerle el título a la serie, que fue todo un debate, ¿no? Porque Lo recuerdo. Temas complejos, suicidio, qué difícil abordarlo, pero también qué importante nombrarlo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que una de las personas que participa en la docuserie me mandó un hilo de Twitter que había escrito una chica que había sobrevivido a una tentativa de suicidio. Y ella decía, es increíble, estoy ingresada en un hospital, tengo buena parte de mi cuerpo lesionado, estoy completamente escayolada, todo el mundo a mi alrededor, médicos, profesionales, mi familia, están súper preocupados porque no saben cuál es la dimensión de las secuelas físicas que va a tener esta tentativa a la que he sobrevivido para mi vida, pero nadie está viendo lo que siento por dentro. Hay un dolor que es invisible a todas estas personas que están preocupadas. Y digo, creo que esta es la clave, ¿no? Un dolor que es difícil ver y que nos interpela como sociedad, ¿no? Ser capaces de escuchar, en este caso, la versión podcast de este trabajo o sentarnos a ver, ¿no?, y escuchar a estas personas. Yo, de todas formas, hemos escuchado ese primer episodio, son 3.
Sí que de lo que más me ha impactado de este podcast es la manera en que recreáis, ¿no?, la atmósfera de cuando ellos están ingresados en un hospital, ¿no? Que eso es algo que es un elemento muy íntimo y que la serie documental no se ve tal cual, se ve el antes y el después, ¿no? Pero ese durante de esos chicos ahí en esos centros y el testimonio también de las personas que trabajan ahí y la propia frustración que tienen las personas que tratan de ayudarles y que los sanitarios y también el impacto, ¿no?, que tiene para ellos eso y cómo lo proyectan en su propia vida, sus propios hijos, ¿no? También, a mí me parece que es de lo más impresionante del podcast. Y esto no sale en el primer episodio, para que los escuchéis los siguientes. Sí, este es uno de los episodios, está dedicado a una chica que está ingresada en un hospital psiquiátrico de Huelva. Ella ha sobrevivido a varias tentativas de suicidio. En este episodio se nombra, y yo creo que está un poco de forma latente en todos los elementos que hemos tejido en este trabajo, porque se habla mucho de autolesiones. Y una de las cosas que nos están contando no solamente los profesionales de la salud, pero también los profesionales de la educación, es que se están encontrando en los centros escolares con chavales que se están autolesionando, ¿no? Y es impresionante porque en las grabaciones que hemos hecho, Ángela se fue al hospital de Huelva, pero en la docuserie nos fuimos a un hospital en Mallorca donde había estado ingresada una de las protagonistas. Realmente es increíble, ¿no?, porque son espacios en general diáfanos, en los que hay muy pocos elementos para que no se puedan lesionar, se puedan cortar, etcétera, en los que a veces tienes un poco la sensación casi de prisión, ¿no?, porque hay barrotes en las ventanas, hay barrotes. Realmente estas salas tienen, bueno, pues elementos que te llevan a imaginarte lo complicado que es levantarte ahí y acostarte en el mismo lugar. Así que sí, yo creo que lo que nos permite, obviamente no hubiéramos podido grabar en un hospital imagen y precisamente el audio lo que nos permite es entrevistar a una de estas chicas que ha sobrevivido a varias tentativas en el lugar donde está ingresada y a los profesionales que la están acompañando. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, observación. Sí. Ay, perdón. Bueno, que quería que hablaras un poco de la logística, ¿no?, de cómo ha sido todo el proceso, de cómo empieza la idea, quién propone a quién, cómo consideráis hacer pues entiendo que si es una serie documental vamos a poderlo ver en imagen también. O sea, la idea, la logística y el proceso. Bueno, esto sí, lo hablamos el otro día aquí en el Círculo. De verdad que hemos hecho todo en el Círculo esta semana. Sí. El lunes pasado estuvimos presentando la serie documental. Bueno, es una idea de la que llevamos tiempo hablando Toni Garrido y yo. Creíamos que también venía de cierto trabajo que hemos hecho juntos en el programa de Genplace, que hicimos varios debates sobre la salud mental y jóvenes. De hecho, hay una parte, por ejemplo, del segundo episodio de la serie documental que parece a veces una mesa de Genplace ahí cuando están sentados con Sergio en la Complutense. Y realmente creíamos que era importante hablar de esto, pero es verdad que necesitaba una reflexión y un pose más allá de un debate o de una noticia al telediario, ¿no? Un poso que permitiera llegar a la profundidad del problema, ¿no? Porque el problema que hay, aparte del dolor invisible que señalaba Conchi de los supervivientes y los sobrevivientes, es también que se hace invisible porque la sociedad no quiere hablar de esto, ¿no? Es decir, hay un tema de invisibilización del suicidio que hasta hace bien poco incluso estaba en los manuales de estilos del periodismo, ¿no? Y realmente para nosotros como Radio Televisión Pública también es un gesto simbólico de la manera en que creemos que un paradigma que había hasta ahora, que era precisamente el silencio alrededor de toda esta realidad, tenía que ser roto de alguna manera, y ahí estábamos muy alineados con Storylab y con el equipo que ha estado al frente, pero el verdadero trabajo, no es por quitarme yo mérito, es el que han hecho durante meses el equipo de Toni, de Conchi y Gonzalo, que han estado acercándose a esta realidad y navegando bien profundo en ella. O sea que de la parte esa más logística de cómo se hicieron te puede contar más Conchi. Bueno, yo creo que un poco por deformación profesional siempre me sale escuchar a la gente que sabe de lo que habla, ¿no? Creo que la ventaja de
de los periodistas es que podemos aprender un montón de gente que lleva años abordando un tema, ¿no? Yo no soy especialista en suicidio, pero hay un montón de gente que lleva años trabajando suicidio y que nos están pidiendo que les escuchemos. Y yo lo que hice fue darles la mano, ¿no? De alguna manera, cuando tejimos un poco qué partes, ¿no?, del contenido iban a ir a la docuserie y qué partes iban a ir al podcast, fue un poco pensar qué parte teníamos que proteger de la intimidad de estos jóvenes y dejarlo para el podcast, que se puede consumir independientemente de la docuserie, porque de hecho hay un montón de claves, habéis escuchado un montón de expertos y claves para que se pueda trabajar, digamos, en todas las dimensiones el problema, ¿no? En prevención, en intervención, en el propio suicidio y en la posvención, que es lo que viene después de haber sobrevivido a una tentativa o un proceso de duelo, ¿no?, para quien haya perdido a alguien cercano. Y fue sobre todo escucharles y ver qué patas teníamos que abordar, ¿no? Sabíamos que necesitábamos escuchar a las personas que habían sobrevivido y que eran sobrevivientes, que habían superado una, a veces varias, incluso a veces 8 tentativas de suicidio. Sabíamos que teníamos que escuchar a los profesionales que están trabajando directamente con esto y que se lo están encontrando a veces sin saber cómo actuar. Antes he nombrado a los profesores, pero también a sanitarios, que no tienen ni idea de qué hacer. Y incluso a bomberos y a policías y a psicólogos de emergencias que dicen, yo llego a lugares donde veo a personas que están al borde del precipicio y no sé qué decirles, ¿no? Y teníamos que escuchar también a las personas que están pasando por un duelo muy complejo, porque es un duelo diferente. Sabemos más o menos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que entre 10 y 12 personas son las que terminan estando afectadas, ¿no?, por la muerte de una persona que ha fallecido por suicidio. Sabíamos que esas voces también tenían que estar. Entonces, digamos que el esquema de todo este trabajo fue este: intentar que todas esas voces tuviesen presencia, tuviesen su espacio y generar un relato coherente, ¿no? Que después de ver la docuserie y después de escuchar los 3 episodios del podcast, tú tengas la sensación de que entiendes un poquito más que el suicidio no es algo que le sucede a la gente que quiere morir, sino que es un dolor, que la gente lo que desea es dejar de sufrir, que hay un secuestro emocional en el momento en el que la persona toma una decisión pero que no es consciente, que solamente puede pensar en presente pero no en futuro, que no es una conducta crónica, que se sale de ello, que los profesionales se asocian y buscan acompañamiento entre ellos porque no hay necesariamente gente que les esté acompañando bien en este momento, porque en este país queda mucho para hacer. Yo creo que este paso que ha dado la televisión pública es esencial y este es un poco, no sé si he contestado a tu pregunta, pero es un poco el trabajo que hicimos. Y luego creo que ha sido un trabajo difícil porque yo creo que nunca he estado en un proyecto en el que se han caído tantos testimonios. Y se han caído significa que teníamos organizada toda la logística para ir a grabar y que se caían, porque la persona nos llamaba y nos decía, no estoy bien todavía para poder contar esto. Y no estar bien significaba que no era capaz de ponerle palabras delante de una cámara o delante de un micrófono. Nunca se han caído tantos testimonios en un proyecto que yo recuerde y que yo estuviera detrás de él. Nunca ha sucedido. Con lo cual esto también nos da una idea de la complejidad, ¿no?, de hablar de algo sobre lo que pesa un estigma, un tabú. Sí, vale. Muchas gracias, pues muchas gracias por venir. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora de Madrid, organizado por Subterfuge Radio. Recuerda, del 21 al 25 de mayo, Madrid se convierte en la capital del podcast en español, con actividades en las distintas sedes que puedes consultar en www.estacionpodcast.com.